Aragón cuenta con 3 lenguas propias: el castellano, lengua oficial empleada por el 100% de la población autóctona, el aragonés, que utilizan unas 25.000 personas, conservado en el norte, y el catalán, hablado desde la Ribagorza hasta el Matarraña por unos 55.500 aragoneses, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Hoy es 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna, y de eso vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de entrevista con el director general de Política Lingüística, Ignacio López Susín. Muy buenos días. Buenos días. Celebramos el Día de la Lengua Materna, un día importante para preservar nuestra cultura, ¿no? ¿En qué estado llegan el aragonés y el catalán a esta fecha y a este 2023? Bueno, pues yo quiero pensar que llegan cada día mejor, porque venimos de una situación muy compleja desde finales o mediados del siglo pasado, del siglo XX, en el que pues, la despoblación y otras circunstancias pues, hicieron que nuestras 2 lenguas minoritarias retrocedieran no solo territorialmente, sino también internamente dentro de cada una de las localidades donde todavía se mantienen. Durante los últimos años pues, hemos tratado de llevar a cabo actuaciones en 2 ámbitos fundamentalmente: en la promoción de la enseñanza y en la difusión y promoción, que bueno, pues nos han permitido, a través sobre todo del trabajo conjunto con asociaciones, con la universidad, con ayuntamientos, con comarcas y también con empresas, porque tenemos un programa que se llama Agora por Aragonés, en el que hay 100 empresas inscritas. Bueno, nos han permitido por lo menos que se valoricen más, que la gente pierda pues esa vergüenza a utilizar su lengua propia y bueno, pues que esté más presente en la vida social, que es una de las maneras con las que creo que podemos enfrentar el futuro con cierta esperanza, porque si no se utiliza en la vida social, pues de mala manera podemos pensar en que se puedan preservar. Apostar por su continuidad, ¿no? Por conservarlas y por su continuidad es fundamental para que no se pierdan. Ahí entra en juego el papel de muchos factores, entre otros el de la administración, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo ya desde la administración precisamente para conservarlas y para preservarlas? Bueno, desde la administración se puede hacer en primer lugar institucionalizar las lenguas, y eso es muy importante. Eso es prácticamente totalmente necesario. Si las lenguas se mantienen solamente en el ámbito familiar, y sobre todo en el siglo XXI, en el que ya sabemos que existe, digamos, otros parámetros diferentes a los que han venido utilizándose a lo largo de la historia. El siglo XXI necesita la digitalización, necesita que haya herramientas tecnológicas. Hemos trabajado a través de un programa europeo precisamente en poner en valor esas lenguas a través de la digitalización. Se han hecho, entre otras herramientas, pues un diccionario para el aragonés, y se está trabajando en un diccionario para el catalán. Es el aragonario, que tiene 1.500 visitas diarias, y el cataragonario, que es el digamos, vocabulario diferencial del catalán de Aragón, en el que se está trabajando todavía, porque hay mucho camino que recorrer en ese ámbito, pero también pues a través de un traductor automático, a través de herramientas como corrector ortográficos, teclados predictivos y otras que pondremos en marcha próximamente, como un reconocedor de voz para las herramientas digitales, etcétera. También a través de la enseñanza. En el caso del aragonés se ha duplicado el número de alumnos en estos últimos 7 cursos, se ha duplicado el número de alumnos que asisten a clases de aragonés, que son voluntarias, pero bueno, también hay que promoverlo para que las familias decidan elegir esa asignatura. Y bueno, pues ha pasado de enseñarse en 30 localidades a enseñarse en 60, y se ha duplicado no solo el número de alumnos, sino también el número de profesores. En el caso del catalán, que ya estaba bastante establecido desde mucho antes, desde el año 84 se imparte el catalán en los colegios y los institutos de la zona oriental de Aragón, pues incluso con la bajada de nacimientos y demás, se ha mantenido en torno a los 4.000, 4.100 alumnos. Prácticamente el 80% de las familias eligen la asignatura de catalán para sus hijos. Hay
institutos donde hay proyectos trilingües, catalán, español e inglés, de manera que, bueno, yo creo que en ese ámbito se está trabajando bien, hay todavía camino que recorrer, pero es una de las maneras, desde luego, imprescindibles para poderlo mantener. La promoción de estas lenguas y que sigan vivas, ¿no? Que las dos sigan vivas también es uno de los objetivos de la Academia Aragonesa de la Lengua, que va haciendo también su labor de protección y de promoción, ¿no? de esta cultura. Claro, el tener un órgano digamos de normalización y de normativización de las dos lenguas minoritarias, yo creo que es importante, y eso se ha conseguido en esta última legislatura, hace pues aproximadamente 2 años que se consiguieron constituir esa academia con los 2 institutos, un instituto para cada una de las lenguas, y ellos están trabajando, pero claro, digamos que la labor académica es una labor más callada, es una labor más introspectiva, y por tanto, bueno, pues sus resultados se verán pues más a largo plazo. Nos decía la importancia del papel de la promoción en el ámbito educativo con esos datos, ¿no? Crece el interés, por tanto, el que lo desconocía o el que lo había dejado aparcado está volviendo a tener interés por las lenguas maternas. Sí, ¿no? y esto lo vemos también en los propios ayuntamientos, ¿no? En el territorio. Nosotros tenemos firmados convenios con 20 ayuntamientos, con 8 comarcas, que un poco también lo que te pone de manifiesto es que ese interés desde el propio territorio, que sin eso no haríamos nada, lógicamente, pues por mantener la lengua de su localidad o de su comarca. En el año 2017, vamos a ver otro ejemplo, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza crearon la Cátedra Johan Fernández de Heredia de Lenguas Propias de Aragón y Patrimonio Material Aragonés. Su objetivo es favorecer la difusión de las lenguas minoritarias de Aragón y muy especialmente del aragonés. Esta cátedra lleva 5 años trabajando y ayudando y colaborando en tesis doctorales, proyectos de investigación, trabajos fin de máster, y para hablar de este y otros asuntos está ya el director de la cátedra, José Domingo Dueñas. Muy buenos días, José Domingo. Muy buenos días. ¿Cuáles han sido esos logros que habéis conseguido en estos años de la cátedra? Bueno, lo has dicho muy bien. Desde hace 5 años pues es una figura institucional de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Fomentamos ayudas a la investigación, participamos en algunas exposiciones, hemos sacado 2 colecciones de prensas universitarias, ya hay 9 libros en la calle, en 2 colecciones sobre estudios sobre el aragonés y sobre el catalán. Fomentamos también cursos extraordinarios de verano en Jaca, y bueno, ese es un poco el trabajo que hemos realizado en estos años. En los últimos años, ¿cómo va el interés por las lenguas propias de Aragón? ¿Ha crecido, ha decrecido y por qué? Bueno, yo creo que en los últimos años estamos en un buen momento dentro del riesgo que hay para el aragonés, porque bueno, aquí en la Universidad de Zaragoza, en el campus de Huesca, tenemos una mención que es una especialidad de lengua aragonesa, y hay un diploma de especialización para profesores de aragonés, y eso es algo pues nuevo, inédito, que no sucedía antes en la universidad. Por lo tanto, la universidad apoya en este sentido con la formación a los profesores y profesoras de aragonés. Según la UNESCO, el aragonés es una de las lenguas en peligro. ¿Qué es lo que se puede hacer en los tiempos que corren para revertir esa situación? Sí, la UNESCO cataloga unas 7.000 lenguas en el mundo, en 200 estados diferentes, y el aragonés es una de ellas, pero en peligro de extinción, efectivamente. Entonces, bueno, ya desde hace bastantes años, desde el siglo XX, desde hace 40 o 50 años, que se recupera el aragonés, está en peligro de extinción, y por lo tanto hay que ser conscientes de ello. Estamos en una sociedad multilingüe donde lo normal es que se hablen muchas lenguas, y por lo tanto tenemos que reforzar un poco esa condición de Aragón de ser una comunidad trilingüe. Pues José Domingo Dueñas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y a todos los interesados, que sepan que dentro de esta cátedra está previsto que durante el mes de mayo vayan a salir esos convocatorias de proyectos de investigación. Reforzar, ser una comunidad trilingüe, ¿no? Es uno de los objetivos de esta cátedra, como escuchábamos.
Bueno, efectivamente, es que creo que tenemos que estar satisfechos y contentos, ¿no?, de tener esa diversidad y esa pluralidad, ¿no?, porque todo eso nos enriquece como sociedad y nos da cultura diversa y que creo que hay que poner en valor. La cátedra ha sido, yo creo que un elemento fundamental en el trabajo que hemos desarrollado, porque digamos que es una de las patas de nuestro trabajo, es digamos la pata académica, la investigación, esas becas o ayudas de la investigación que han dado pues unos resultados fenomenales, esa docena de libros a los que se refería su director, los cursos de verano en la Universidad de Zaragoza, bueno, pues incluso cursos online de aragonés que se hacen también todos los veranos y que tienen muchísima aceptación. El primer año hubo 300 inscritos en los cursos online, pero gente desde Australia, quiero decir, que nos permite pues también tener ese escaparate al mundo, como escaparate al mundo es nuestra página web, que ya puedo decir que ha tenido 7 millones de visitas en los últimos 5 años, ¿no? Así que hay un interés evidente y que bueno, tratamos de poner los medios para que se pueda satisfacer ese interés. Precisamente se está haciendo hincapié en la difusión a través de Internet, de las redes sociales, también con material audiovisual como puede ser Voces del Cierzo, ¿no?, o las distintas exposiciones que han ido recorriendo la comunidad, donde también se pone de manifiesto la importancia de la lengua materna, de preservarla. Claro, en estos últimos años hemos hecho 2 exposiciones, digamos, ha habido más, pero digamos de carácter más amplio, que fueron una a finales de la anterior legislatura, el año 18-19, que se llamaba El Aragonés, un patrimonio común, y que ha dado lugar a un centro de interpretación que está ahora situado en el monasterio de Casbas, cerca de Huesca, y en este último año que hemos llevado a cabo el proyecto Voces en el Cierzo, que formaba parte de ese proyecto una serie de audiovisuales, bueno, el primero de ellos, un documental de aproximadamente 1 hora y media que se emitió por esta casa también hace unos meses, y que de él se han ido desgajando otros proyectos, ¿no? Una exposición que ahora está en Alcañiz, se puede visitar en Alcañiz, ha estado ya en Zaragoza en el Paraninfo y en Jaca en el Palacio de Congresos, y posteriormente va a ir a otras localidades. Y bueno, el asunto de los audiovisuales nos parece muy importante. Tenemos 450 audiovisuales colgados en el canal de YouTube de Lenguas de Aragón, que bueno, pues de alguna manera también son otro escaparate, ¿no?, con tradición oral, con estos documentales más de tipo divulgativo. Bueno, hay digamos que un amplio elenco de posibilidades para quien quiera entretenerse algún rato pues aprendiendo cosas sobre nuestras lenguas. Y hay otra opción para mantener la lengua viva, que es a través de la música. Lo vamos a ver. El grupo aragonés Audasti es un ejemplo de apuesta por su lengua materna. Hacemos caso, mientras van pasar els años y casi va a perder tota fe. Van fer marxa las palabras, la llengua que aquí xerrava, de poco se nos olvida veient. Que ni van fer que callasen, que la boca mos tapasen, arriba la hora de responder. Están nominados a los premios de la música aragonesa en la categoría de canción en lengua autóctona, y vamos a conocerles un poquito más. Saludamos a uno de sus integrantes, es Manu González Ibarz, vocalista de Audasti. Hola Manu, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vuestro grupo nace de la Ribagorza. Sois de Biniefar, Font, Barbastro, Tamarite. Vuestros temas son en ribagorzano y además definís vuestro estilo como rock trabucaire, perdón, que es una palabra en estadillano. Bueno, es una clara apuesta por vuestras raíces, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, algo que empezamos a cuajar allá por 2018, se nos ocurrió que no había muchas iniciativas de rock and roll en la zona que apostaran por la lengua de casa, y nos apeteció probar, y bueno, parece que a la gente le está haciendo gracia, le está haciendo ilusión, sobre todo cuando tocamos en la Ribagorza histórica, pues quien habla la lengua se siente muy identificado y apoya al grupo bastante. Vuestro nombre es un homenaje a la Ronda de Voltaña, y hablábamos aquí en la mesa de lo que supone, ¿no?, de la apuesta por el aragonés. ¿Coincidís en que es una forma de mantener viva la herencia cultural? Sí, bueno, al final la música yo creo que es un puente muy importante para dar voz y para visibilizar este tipo de problemáticas o de más culturales, porque es una forma muy cercana que todo el mundo puede acceder de una forma pues eso, sencilla,
tanto poniéndote en Spotify, en YouTube, escuchas el grupo y tienes ya acceso directo a un aragonés que además es en lengua viva y con el que yo creo que es fácil sentirse familiarizado. Como decíamos en vuestra presentación, estáis nominados a los premios de la música aragonesa en la categoría de canción en lengua autóctona. No sé si esto ya de por sí es un reconocimiento a vuestra labor, estar nominados en esa categoría. Además, competís contra Isorray, entre otros. Sí, desde luego ha sido una sorpresa para nosotros, no nos esperábamos. y también un orgullo pues estar nominados con bandas tan grandes como Isorray, desde luego. Pues Manu González, vocalista de Audacity, gracias por haber participado hoy en nuestra entrevista y un saludo desde aquí. Un saludo, gracias a vosotros. Bueno, pues la música, un elemento más, ¿no? para la promoción, como decíamos, que se une a todas las anteriores. Y además yo creo que, bueno, esto ya desde los años 80 del siglo pasado, creo que ha sido uno de los elementos que han puesto también, especialmente el aragonés, encima de la mesa, ¿no? Con grupos como la Orquestina del Fabirol o los propios Titiriteros de Binefar, que también llevan algunas de sus canciones en aragonés, Vieja Nuey, que precisamente estamos sacando algunos vídeos suyos y los más vistos precisamente son estos. Bueno, yo creo que es una manera amable de llegar a la gente de una manera fácil y además que es, digamos, muy cercana y muy próxima, como decía el compañero de Audacity, muy cercana y muy próxima para que todo el mundo la pueda entender. Uno de los actos en este Día de la Lengua Materna, que se celebra hoy, 21 de febrero, es la entrega de los premios literarios y artísticos en aragonés y en catalán. Y además hay un acto para homenajear a aragoneses que tienen su nombre en aragonés, ¿no? Sí, me refiero un momentito a los premios literarios. Yo creo que se recuperaron en el 2016 los premios literarios. Creo que es una manera muy importante. Yo quiero dar la enhorabuena públicamente a los premiados, pero también a las demás personas que hacen ese esfuerzo por escribir en una lengua en la que no es fácil publicar. Pero bueno, ellos consideran que es un ejercicio importante para visibilizar la lengua y yo creo que como sociedad tenemos que estarles agradecidos y darles la enhorabuena, como digo. Efectivamente, bueno, nos parecía que estaba bien hacer un detalle simbólico para las personas que utilizan el aragonés en su nombre propio, es decir, que lo tienen ya, digamos, integrado en su propia persona. Hemos estado haciendo algún trabajo de prospección acerca de cuál es la utilización de los nombres aragoneses en la sociedad aragonesa. Tenemos datos desde el año 96 en los que ha habido 5.000 nacidos a los que se les ha impuesto un nombre en aragonés y además veíamos que en el año 96 no llegaba al 1% el número de personas, de recién nacidos a los que se le ponía su nombre en aragonés y estamos en este momento, el año 2020, que son los datos últimos que tenemos, en el 3,3%. Por tanto, vemos también que hay un interés también en esa manera de, bueno, pues de mostrar el cariño hacia la lengua propia. Pues antes de terminar les contamos que para impulsar el uso del aragonés también entre los más pequeños, este domingo Aragón TV emite Albert. Es una película de animación doblada a la lengua aragonesa, un proyecto en el que colabora Silvia Cebolla, presentadora del programa de esta cadena, Charrín Charrán, o el historiador aragonés Guillermo Tomás, entre otros. ¡Y acaba de crecer otra vez! Llega el niño más salvaje de Kellytown. ¡Albert! A la gente de este pueblo no le gusta. Esta estatua era el orgullo del pueblo. Pues será este domingo a las 11 menos cuarto de la mañana, aquí en Aragón TV. Ignacio López Usín, director general de Política Lingüística, gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchas gracias a vosotros.